Señor les bendiga. ¿Cómo me muevo? Me terminé mirando para allá. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Tomen asiento. Yo pensaba, cuando sabía que tenía que ministrar hoy la palabra, dije, ¿qué voy a hablar? Una vez se piensa que no tiene nada para decir, ¿no? Que no podemos ser usados. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor y dejamos que Él haga su voluntad, Él nos da todo, ¿no? Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces yo pensaba y decía, Señor, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué preparaste? ¿Qué tienen que escuchar mis hermanos, no? Y el Señor me venía hablando hace un tiempo lo que todos más o menos estamos viviendo, ¿no? Este tiempo difícil para todos, todas las circunstancias, las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Y el Señor me decía, ¿de qué vas a hablar sino de las cosas que vos misma estás viviendo? Uno es testimonio vivo, amén. Entonces decía, bueno, Señor, dame palabra. Y yo quiero arrancar con un testimonio primero. Lo quería contar muchas veces, cada vez que venía a la reunión y nunca podía, no se daba el momento. Y no me animaba muchas veces. Y yo creo que, bueno, el Señor estaba guardando para que sea hoy. Bueno, ustedes me ven todos los domingos, gracias a Dios, sirviendo acá, alabando al Señor. Y yo hace un mes atrás empecé con una difonía, nuevamente, cuando pasó hace un tiempo después de la pandemia, donde literalmente yo podía solamente hablar. Cuando quería cantar no me salía voz. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Allá por ese tiempo, después de la pandemia, yo directamente opté por no cantar un tiempo para dejar descansar las cuerdas y bueno, fui a hacer tratamientos y todo y opté por esa opción, ¿no? Este tiempo dije, no va a ser así, no voy a dejar de cantar, porque yo sabía que no era algo que estaba pasando porque yo estaba mal de salud o porque en realidad yo no estaba ni con dolores de garganta, no estaba con resfríos, cero, nada de nada, no tenía nada viral. Entonces dije yo, esto es el diablo. Si yo elegí, porque Dios me eligió, seguir a Cristo con mi instrumento que es la voz, dije, ¿por qué voy a impedirle esto, no? El servirle. Y yo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta o no, yo nunca dejé de venir, pero yo venía difónica. Y venía igual y me paraba acá y cantaba y me las arreglaba ahí con mis mañas y cantaba. Y cada vez que venía, aunque no podía hablar, gracias a Dios, yo una vez que me paraba acá y la reunión empezaba, yo me cuidaba en el ensayo, cantaba bajito y yo le decía al ese vamos a ver el tono. Bueno, Caroline me decía, vamos viendo. Y al final después, acá está de testigo, terminábamos cantando todo normal, con las notas que siempre las hacíamos, y gracias a Dios siempre pude cantar las canciones y las alabanzas y nunca dejé de adorar al Señor. Entonces ahí está la clave, ¿no? Y yo pensaba en la palabra, ¿no? Que son pruebas que uno pasa y vamos a pasar. En mi caso en este momento fue la voz, pero yo elegí seguir sirviendo a Cristo y el Señor me respondió dándome la voz. Yo después me iba de acá y capaz que seguía con la difonía, pero al momento de alabar a Dios, la voz salía, no sé de dónde, y podía ser de bendición porque cada domingo que veníamos las reuniones eran impresionantes y terminábamos todo alabando y adorando. Entonces ahí yo tenía la respuesta del Señor, ¿no? Sabía que yo estaba haciendo bien, siguiendo, viniendo, aún así sin poder, pensaba yo que no iba a poder cantar. Pero yo venía y me paraba acá y el Señor me daba la voz. Y yo noté que la diferencia estaba ahí, ¿no? En seguir, en obedecer. Porque yo venía y no era a cantar una alabanza más. Era venir y adorar al Padre. Entonces, ahí fue cuando el Señor me empezó a hablar de otra manera. Donde yo empecé a entender otras cosas que quizás me las cuestionaba. Y ahí es donde Dios me dio la palabra, ¿no? En lo que Él empezó a trabajar en mí, que es en más fe y en la constancia. Más allá de la prueba, ¿no? Entonces yo quería hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa cuando estamos en prueba? Que todos los días tenemos prueba.
Todos los días tenemos luchas, todos los días pasa algo, y si no somos nosotros, tenemos algún familiar que lo está pasando. Pero cuando es así, nosotros tenemos que ser esa luz para ese familiar o esa persona que está necesitando, ¿no? Si no estamos pasando por pruebas, mucho mejor, porque vamos a poder ayudar al otro. Y si estamos pasando por prueba, más todavía hay que ayudar al otro, porque con esa prueba tenemos que fortalecernos en el Señor, amén. Entonces, yo pensaba en un ejemplo tan grande, el Señor me estuvo hablando en este tiempo, qué ejemplo más grande que tenemos nosotros en la palabra, que es Jesús. ¿Cuánto tuvo que pasar? ¿No? Yo creo que nadie de los que estamos acá se animaría a pasar ni siquiera el mínimo de lo que pasó Jesús por nosotros. Entonces yo leyendo y buscando, me aparecía la palabra de cuando Jesús ora en Getsemaní, en Lucas 22, del 39 al 44, que dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué fuerte, ¿no? Si pensamos que nosotros pasamos por prueba, imagínense lo que pasó Jesús. Yo creo que cuando nosotros realmente hacemos memoria, y no solamente porque es un cuento, porque mucha gente quizás hoy está de moda porque está la serie de Jesús y todo el mundo está impactado porque ¿qué pasó hoy con Jesús? Y están todos enganchados. Para mucha gente es una serie más, ¿no? Una serie que fue de gran impacto. Mucha gente quizás es convertida a través de ese mensaje oculto que hay, ¿no? Para nosotros los cristianos sabemos lo que es realmente, ¿no? El significado de lo que pasó Jesús, que fue todo ese sufrimiento por nosotros. Entonces yo pensaba, qué chiquito que se hace mi problema cada vez que pienso en lo que pasó Jesús. Y a veces nos hacemos tantas mala sangre. Parece que, no sé, que tocamos una flor y se seca. Y ay, Señor, ¿y por qué no la regué? Y ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué el nene tiene tos? ¿Y porque en el trabajo? Y padecemos tanto, le damos tanta importancia, que no quiere decir que no sea importante lo que estemos pasando. Pero yo creo que cuando tomamos conciencia y nos ponemos ese ejemplo que es Jesús, el problema que estamos pasando es tan chiquito. Y muchas veces pasa que nosotros no sabemos el desenlace de lo que va a pasar, de la prueba que estemos pasando. Así sea económica, así sea de salud, así sea de algún problema familiar. No sabemos, solamente estamos sumergidos en ese momento, estamos sufriendo ese momento, lo estamos atravesando, pero no sabemos qué va a pasar, cómo el Señor va a responder cuando oramos, ¿no? Porque es la voluntad de Él, cuando pedimos que se haga su voluntad. A veces oramos tan tercamente que queremos que se haga lo que nosotros queremos, que parece que decimos: el Señor no me está escuchando, o ¿qué pasa? Estoy orando mal. Y quizás el Señor espera que hagamos otra cosa. Yo fui entendiendo muchas cosas con al pasar el tiempo, ¿no? Nosotros estamos pasando hace casi 2 años un momento en lo que es la economía y lo que es el tema de la casa, nosotros alquilamos. Un momento muy, muy difícil, muy duro, que cada vez que nos queremos poner a pensar decimos: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y la verdad que es algo re complicado. Pero decimos, el Señor está con nosotros, ¿no? A veces por ahí el día a día, las cosas cotidianas de la casa, el trabajo, que los niños, que el ir y correr, cuando uno realmente se siente y piensa un momentito y cae nuevamente en el problema, ahí es cuando otra vez nos afligimos y otra vez pensamos que todo está mal y no nos acordamos de lo que el Señor nos dijo, de lo que el Señor nos habló, de lo que el pastor predicó, porque a veces el problema parece que es todo, ¿no? Y en realidad, volvemos al ejemplo más importante, creo yo, que tenemos en la Biblia, que es Jesús. Y yo pensaba, ¿no? Dice,
Mientras todavía hablaba, vino Jesús, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta parte yo creo que es como, imagínense todo lo que Jesús estaba pasando, la prueba que estaba atravesando. Él sí sabía el desenlace, más allá de que en la parte anterior él pedía a su Padre que si era posible pasar de él esa copa, que lo hiciese, pero que se haga su voluntad. Él sí sabía lo que iba a ocurrir. Él sí sabía por todo lo que iba a pasar. Imagínense en ese momento, viene uno de sus discípulos, que para él eran sus amigos, ¿no? Comían con él, dormían con él. Una vez, yo pienso y trato de imaginarme que sea una vez, qué lindo hubiese sido, ¿no? Poder haber estado, aunque sea un minuto, al lado de Jesús, poder tocarle la mano, ¿no? Yo la verdad que pienso eso y digo, wow, qué impresionante. Ellos tuvieron esa oportunidad en ese tiempo. Y aún así, a uno de sus discípulos, pero porque estaba escrito, no es porque fue así nomás, ¿no? El diablo entró en él y lo traicionó. Y no lo traicionó así nomás. Le dio un beso. Que un beso para uno es un afecto, es un beso de cariño, ¿no? Uno cuando besa a alguien le da un beso, es un beso para decirle al otro que lo está amando, que lo quiere. No, o sea, no sé, yo no ando besando a todo el mundo, no sé ustedes. Pero uno cuando besa, no sé, un beso a un hijo, un beso a un padre, un beso es algo que uno siente, ¿no? Imagínense lo que habrá sido ese beso para Jesús, ¿no? Ese beso que a la vez él sabía que estaba siendo traicionado, un beso de traición. No sé, yo no me quiero imaginar un beso de traición. Y ese dolor, todo lo que tuvo que sentir, sabiendo que él iba a morir por nosotros, que él iba a ir a la cruz, y encima que uno de sus discípulos lo traicionara. Él, por más que sabía todo, acá dice la palabra, se afligió, sufrió, lloró, se angustió, todo lo que nosotros pasamos, ¿no? Pero él siempre acudió a su Padre, él nunca se manejó solo. Él, aún sabiendo que podía hacer un montón de cosas porque su Padre lo avalaba, él nunca hizo nada sin pedírselo a Dios. Él siempre todo se lo pidió a su Padre. Entonces yo pienso, ¿por qué nosotros siempre acudimos primero a gritar, a llorar, a angustiarnos, a sufrir y después vamos al Padre? ¿Cómo es la carne, no? Yo hablo por mí, a veces uno en el trajín de los chicos y correr y qué sé yo, mi momento quizás de estar tranquila y sola es cuando todos duermen. Llego yo, soy la última en acostarse. Y a veces es en mi momento, si no caigo rendida y me duermo en 2 segundos, pienso, ¿no? Y digo, wow, todo lo que uno hace durante el día y todo, ¿y en qué momento yo hablé con mi Padre? Y yo digo, perdón, Señor, porque la verdad es que no hablé de ningún momento. Si bien uno está, porque uno escucha alabanzas, uno trata de más o menos estar en comunión con Dios durante el día, cuando tiene muchas tareas, pero esa relación, ¿no?, que tenía Jesús con Dios, de todo lo que pasaba, él inclinaba su rostro y decía, Padre, y todo lo pedía, ¿no? Y tuvo que pasar por esa prueba tan fuerte que vos decís, yo digo, wow, es tan impresionante. Entonces yo creo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos. No lo tenemos a Jesús acá, no lo tenemos a Dios acá palpable, pero sí lo podemos sentir. ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia del Señor? Yo creo que hace un ratito el Señor se movió, nos tocó a cada uno, ¿no? Al que se dejó tocar, Dios lo tocó. Al que no, bueno, hágalo, porque no sabe lo que se está perdiendo. Me voy a secar los ojos, ya no los estoy viendo, hermano, con las lágrimas. Es que a mí estas cosas me llegan mucho, porque en otro momento yo me ponía nerviosa cuando tenía que estar acá adelante. Y yo hoy estoy acá y estoy emocionada porque yo le doy tantas gracias a Dios de que Él use mi vida para ustedes. Le doy tantas gracias a Dios de que yo pueda ser un instrumento en sus manos. Y que muchas veces vienen y me dicen, ay, qué linda alabanza, y cómo
lo que dijiste hoy. Y a veces uno no se da cuenta, ¿no? El impacto que puede ser en la vida del otro. Por eso yo siempre insisto, digo, acérquense, pidan oración, hablen con el pastor, hablen con la pastora. Tenemos algo tan preciado que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, la comunión entre todos hace que cuando un hermano esté pasando una prueba, todos oremos por él. Cuando una hermana está, no sé, festejando porque rindió bien un examen, todos festejamos con ella. Porque sabemos que son logros que en el camino el Señor nos los da, ¿no? Para el mundo capaz que es algo, rendir un examen y que le vaya bien es suerte. Para nosotros no, sabemos que el Señor estuvo ahí, si esa persona pidió oración. Cuando se sana un enfermo, sabemos que fue el Señor si nosotros oramos por esa persona que estuvo enferma. Para el mundo no, dijo, bueno, tiene que seguir un tiempo más. Lo toman tan diferente, ¿no? Por eso yo en este tiempo el Señor me está hablando de una manera como que cada cosita que pasa para mí es súper importante y a veces quizás no lo tomaba de esa manera, ¿no? Y yo quiero que pensemos en eso, que dice, tengo una pregunta, a ver quién se la pregunta, pregúntensela ustedes. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en Dios durante el tiempo de la adversidad? Qué pregunta, ¿no? Las caritas de ustedes, yo de acá lo veo, el pastor se hace una fiesta. Porque uno cuando está sentado ahí no lo ve. Pero por eso el pastor dice esas caras. Decimos muchos, hermano, con las caras. Entonces dices, a través de la fe y la confianza en su poder y su promesa. Vuelvo a repetir. Jesús supo cuál era su desenlace. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Solo sabemos que estamos esperando que el Señor venga. ¿Están esperando ustedes que venga? Yo sí, yo quiero, ya quiero que venga. Que si se pueden terminar las pruebas así, que venga ya. Y si no, que se haga su voluntad, como dijo Jesús. Entonces dice, hay que buscar del Señor, hay que buscar de Dios. ¿Cómo lo buscamos? ¿A la noche? ¿Un ratito? No, hay que buscarlo siempre. Si estamos en el trabajo, estar en el trabajo, pero pensar que el Señor está con nosotros, que Él está al lado nuestro. Cada decisión que tomemos, pedírsela al Señor. Él es nuestro Padre, es el único que nos va a ayudar. No dejemos que las pruebas o las circunstancias del momento nos tapen o nos oscurezcan todo lo que Dios nos dio. Porque a veces Dios nos da tanto, pero con un simple problema nos olvidamos de todo eso que Dios nos dio. A veces parece que la circunstancia es tan grande que no podemos seguir, que ya no tenemos fuerza, que el cuerpo no me da más, que la verdad que esto no puede ser, cómo me está pasando a mí, pero Señor, y el Señor dice otra vez, ahí va la queja. Si yo soy tu Padre, ¿por qué no me venís a buscar cuando estás bien también? ¿No? Porque pasa eso, pasa con la gente del mundo, que nos vienen a pedir que oremos cuando ya no dan más. Capaz que antes le hablábamos del Señor y nos decía, no, a mí no me hablé de esas cosas que yo del Señor. Dios, no, después. Y el después capaz que nunca llega. Capaz que ese día se va y se quedó sin la salvación. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas nos faltan? Muchas. ¿Cuántas pruebas tenemos? Muchas. ¿Cuántas vamos a tener? Muchas más. Pero tenemos al Señor. El Señor es nuestra fuerza. Él es el que nos sustenta. Él es el que día a día está con nosotros. Yo no sé ustedes, pero cada vez que me pasa algo a mí, yo oro y le pido al Señor fuerzas y ese problema después, aunque siga estando, parece más liviano, ¿no? Es como llevar una mochila con un montón de cosas y de golpe la mochila está ahí capaz, el problema sigue estando, pero el Señor te ayuda, ¿no? No vamos solos. Él te va levantando el peso de atrás para que puedas seguir adelante. Y yo pensaba, acá meto otro testimonio chiquitito, así vamos haciendo un poquito más largo. Yo pensaba, ¿no? El tema, por lo menos a nosotros en la familia, gracias a Dios, por fe, Él nos sustenta y seguimos adelante siempre. Pero bueno, yo tengo un emprendimiento chiquito, muchos han podido probar mi emprendimiento y lo siguen probando, gracias a Dios. Que yo hace muchos años, cuando tenía 17 y 18 años,
trabajaba en una panadería con ahora mi esposo. En ese momento trabajábamos los dos. Y yo me puse me abrí como un Facebook, como una página de Caro Delicias, ¿no? Dije, porque yo, bueno, estaba en una panadería, pero yo siempre hacía cosas porque yo había estudiado y me encanta siempre la cocina. Yo creo que es mi lugar. Yo llego a trabajar y me meto a la cocina y ahí me quedo. A mí no me mandan, voy solita. Entonces, hace un tiempo atrás, hace muchos años, yo hice esa página y bueno, de a poco a veces hacía para algún cumpleaños, pero nunca fue algo tan formal y tan así, que ocupaba todo mi tiempo, ¿no? Siempre yo trabajé, aparte de que para mí en ese momento era como un pasatiempo la cocina. A pasar los años, siguió estando la página, yo nunca más abrí, nunca más compartí nada. Y este año el Señor hizo resurgir ese Caro Delicias de nuevo y lo hizo de una manera que yo no creí que iba a pasar. Por cosas de que uno, a veces, yo creo que a todos, a veces no nos alcanza. La economía está muy difícil para todos, pero el Señor siempre nos da la salida. Y yo oraba, ¿no? En esa prueba económica, en ese momento yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque aparte yo tengo mi trabajo, pero bueno, el sueldo alcanza para pagar lo necesario, ¿no? Y tengo mi trabajo y tengo 4 bocas pequeñas más que alimentar. Somos 6 en casa. Pero bueno, nosotros con un mate podemos vivir. Los chiquitos, ¿y cómo comen mis chiquitos? Hay que darles de comer. El otro ya empezó a comer ahora, 6 meses y ya empezó, así que otra boca más. Entonces yo pensaba, bueno, Señor, la salida me la vas a dar vos. Mostrame qué hacer. Y me quedé. Y en mi trabajo yo tengo a mi segunda jefa, que ha venido acá, vino para mi baby shower y se quedó la reunión. Y ella me decía, dale, vamos a hacer, yo te compro, yo quiero que me hagas, ¿cuándo me vas a hacer mis tartitas? Y qué sé yo, siempre me pedía. Yo se lo hacía a ella como de corazón, porque bueno, más allá de que ella me lo pagaba, se lo hacía porque realmente es una persona que yo tengo mucho afecto y le pude hablar del Señor y siempre que puedo le hablo del Señor y le digo, vos tenés que hacer esto, pedile a Dios. Y bueno, ella me dijo, bueno, dale, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer la propaganda. Y ella le puso tanto entusiasmo que parecía que ella era la que iba a hacer el emprendimiento. Y yo decía, ¿será? Y no me animaba. Y un día orando dije, bueno, mostrame, Señor, si lo tengo que hacer o no. Y me acuerdo que un día, estando en casa, me llega un mensaje, no puedo recordar de quién era, pero me dice, yo te quiero encargar, porque no me acuerdo qué pasaba. Te quiero encargar, vos haces tortas, algo de eso. Sí, empezamos a hablar, la charla, bueno, surgió. Yo dije, wow. Y yo, por ahí era la cosa. Y bueno, para hacerla más corta, hoy en día yo tengo nuevamente mi emprendimiento, aparte del trabajo que tengo, que cumplo y voy todos los días. El Señor, gracias a ese emprendimiento que yo me animé porque sentí de parte de Dios que lo tenía que hacer, si yo les tendría que explicar hoy en día las cosas que el Señor hizo a través de ese emprendimiento, no lo podría explicar. Porque hace 2 meses, ¿no? Más o menos, 2 meses que nosotros, así como cobramos, pagamos lo que hay que pagar, llegamos justo, pero llega a los 2, 3 días del mes y ya no hay plata del sueldo, somos 2 los que trabajamos en casa. Entonces yo digo, wow, hace 2 meses que el Señor nos provee y llegamos a fin de mes gracias al emprendimiento. Y yo, gracias a Dios y a cada uno de todos los que me piden y en el trabajo, o acá mis hermanas que me aman, que comen, siempre el Señor me provee y nunca me hace faltar nada. Entonces yo digo, qué grande es el Señor cuando le obedecemos y cuando dejamos que se haga su voluntad, ¿no? Porque si hubiese sido por mí y mis temores, no hubiese arrancado. Hubiese empezado quizás con la gente conocida, no hubiese empezado a hacerme la publicidad porque quizás yo creía que no iba a ser algo necesario. Y hoy en día hasta tengo inteligencia para hacer videos. Me voy mejorando a mí misma. Entonces, en esas cosas, en esos detalles que parecen pocos, el Señor se manifiesta, ¿no? Y yo digo, qué importante es dejar que el Señor haga, que el Señor se mueva como Él quiere. Y que aunque no sepamos el desenlace de la prueba, lo sigamos y le pidamos a Él su guía.
porque sin la guía del Señor es imposible que podamos hacer algo bien. Yo por lo menos sin el Señor no haría nada bien. Mis hijos están como están, gracias a Dios, porque por Él están como están. Porque Él me da la sabiduría, Él me muestra cómo tengo que atenderlos, porque todo el mundo no entiende cómo yo teniendo 4 hijos chiquitos, pues la más grande tiene 11, después de ahí para abajo, hasta 6 meses, cómo yo todavía tengo tiempo para hacer todo lo que hago y cocino para los pedidos que me hacen. A veces hasta dudan de pedirme porque dicen, no, pero ¿cómo? Vos con los chicos, vos pedime que yo te lo llevo. Y gracias a Dios hasta ahora nunca le dije que no a nadie. Y siempre me animé y me preguntan, y mira, esto no lo hice, pero lo hacemos. Y me sale rico. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante es saber, entender que tenemos al Señor al lado nuestro, que Él es nuestro Padre, que alejados de Él, todos los problemas siempre van a pesar. Pero cuando estamos con Él, todos los problemas que tengamos siempre van a ser más livianos. La salida es diferente. Él nos sorprende en cada detalle, porque Él nos ama. Y un padre cuando ama, como dice nuestro siervo, no va a dejar que su hijo esté mal. Las pruebas tienen un fin. Estamos en este mundo, vamos a pasar por pruebas, vamos a tener luchas, muchas. Pero en el Señor todo es tan liviano, que yo digo, wow, si el mundo entendiera esa parte, qué mejor la pasaría, ¿no? En un familiar, uno a veces le habla y no entienden. Yo tengo mi familia, todos conocemos desde muy chiquito al Señor y hoy en día tengo gran parte de mi familia que no se está congregando. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si todos desde chiquitos supimos, y mi padre siempre nos dijo, nunca se aparten del Señor. Y ahí yo pensaba en lo que había hablado María en el fin de semana, ¿no? Qué importante es lo que dejamos nosotros a nuestros hijos. Porque en mí quedó grabada esa palabra de mi papá cuando yo era chica, que él nos decía, yo no soy ejemplo de nada quizás, pero nunca se aparten del Señor. Él quizás en su mundo, en su forma de ser, en sus errores, pero Él me enseñó eso. Y yo me agarré de esa palabra y la atesoré, que gracias a Dios yo en mis 37 años, yo desde los 2 años de vida que voy a la iglesia, nunca me aparté del Señor. Siempre, aunque tuve pruebas, aunque tuve lucha, aunque pasé momentos muy difíciles, porque sí, pasé muchas cosas, siempre me quedé de la mano del Señor. Y este año quizás el Señor me está abrazando de otra manera, o quizás yo estoy dejando que el Señor me abrace, porque siempre nos quiere abrazar, ¿no? Pero este año estoy sintiendo tan de cerca ese abrazo, tan más de padre e hija, como realmente tiene que ser. Entonces yo quiero animarlos a eso, a que más allá de la circunstancia y del problema, acudamos al Señor. Él no nos va a dejar, no nos va a hacer faltar nunca nada. Como les dije antes, yo no puedo entender cómo Él todos los días nos hace llegar a fin de mes, todos los meses Él nos provee todo y el mundo no lo entiende, porque yo tengo gente en mi trabajo que no conoce al Señor o no cree en el Señor simplemente y ellos no pueden entender y yo le digo, gracias a Dios, mi Padre me sustenta y ellos no lo entienden. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que es así, ¿no? Que Él hace milagros. Entonces tenemos a nuestro Padre, no dejemos que nuestro Padre se quede esperando. Acudamos a Él, sigámoslo y siempre pidámosle la guía a Él, porque si no pedimos la guía del Padre, vamos a hacer las cosas a nuestra manera y nos va a salir todo mal y nos va a ir peor de lo que estábamos. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos necesitan la fuerza de las águilas? Amén. Todos necesitamos fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los que esperan en Jehová. Tenemos que esperar en el Señor. No nos apuremos. No le pidamos al Señor que nos conteste ya, porque vamos a pensar que lo que nos dio este mundo pasajero es lo que Dios nos da y no es así. A veces pensamos que las cositas que pasan son, no, bueno, Dios quiere quizá que pase. No, a veces son circunstancias de las cosas que uno mismo hace, ¿no? No todo es permitido por Dios. Muchas veces nosotros nos buscamos que nos pasen las cosas.
Y a veces después decimos, bueno, pero si pasa esto porque Dios lo permitió. ¿Será? ¿O será que en la terquedad que tenemos hacemos las cosas a nuestra manera y cuando nos sale mal, ahí viene el arrepentimiento? Yo puedo dar fe que sí, me ha pasado. Y muchas veces me pasa. Tengo un temperamento menos dócil, para no decir fuerte. Pero el Señor se manifiesta cuando lo buscamos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir acá que el Señor no los ayudó? Muy bien, ninguno levantó la mano. Muy bien, no se equivocaron. El Señor nos ayuda. Podemos ver todos esos detalles. Nuestro Padre nos ama. Pero si no lo buscamos, no vamos a tener respuesta. Entonces, ¿problema vamos a tener? Sí. Pero el Señor está con nosotros. En la prueba nos vamos a fortalecer para hacer testimonio vivo de que tenemos un Padre de amor, que Él nos da todo. No vamos a saber cuánto tiempo va a durar, si 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, 1 día. Es así, no sabemos. Pero el desenlace con el Señor va a ser mucho más liviano. A veces oramos por un enfermo y pedimos tan tercamente que se sane, y quizás esa no es la voluntad del Señor. Quizás solamente tiene que conocer al Señor y descansar. Y nos ponemos mal y no lo entendemos y sufrimos y decimos, ¿por qué? Si yo oré y le pedí, te pedí, ¿por qué? Pero nosotros pedimos por ese enfermo que se haga la voluntad del Señor. A mí muchas veces me piden oración en el trabajo por enfermos y yo digo, bueno, voy a orar. Si es la voluntad de Dios se va a sanar, pero pedí con fe. Si vos tenés fe y la voluntad de Dios es que se sane, se va a sanar. Yo siempre les marco esa diferencia, porque a veces no nos damos cuenta y nos ponemos tan fija, ¿no? la mente en eso, y no nos damos cuenta que tenemos que pedir que se haga la voluntad del Padre. Jesús no quería morir, pero Él sabía que todo tenía un propósito. Él no fue contento a la cruz, riéndose, pasándola bien porque sabía que Dios lo iba a resucitar al 3er día. No, Él sufrió, Él lloró, Él se angustió. A Él le dolieron todos esos latigazos, los clavos en sus manos, en sus pies. Imagínense si a uno a veces se raya el dedo con el rallador, yo que estoy en la cocina, el dolor, el ardor que se siente en la piel cuando uno se raya un dedo. Imagínense en Jesús clavado en esa cruz, con clavos pasados de lado a lado. Imagínense si no le dolió, si no sufrió, si no lloró. Pero el Padre estuvo con Él todo el tiempo. El Padre lo fortaleció. Él todo el tiempo le pedía a su Padre que le dé fuerzas. Y el Señor lo escuchó, porque el propósito era ese. Él tenía que pasar por todo eso para que nosotros seamos salvos. Imagínense nosotros que estamos acá, sabiendo que Él se llevó las cargas. Él se llevó todo lo más pesado. Vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a angustiar. Pero ahí es donde tenemos que inclinar nuestras rodillas y pedirle al Padre que nos dé fuerza y que se haga su voluntad en el problema, en la circunstancia que estemos pasando. No hay que olvidarse nunca de eso, de pedirle que se haga su voluntad. Porque nuestra voluntad quizás va a ser siempre contraria a la que Dios quiere. Quizás en lo económico o en la enfermedad. Nosotros queremos todo ya, queremos todo de color de rosa y a veces no es así. A veces no es así. Muchas veces tenemos que llorar, tenemos que sufrir, tenemos que padecer. Pero yo creo que el dolor que sintió el Señor en esa cruz y el desprecio que sintió por sus hijos, por sus hermanos, sus amigos, como le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ese beso, ¿no? Qué fuerte. Yo creo que uno si se compara, yo en este tiempo cada vez que me pasa algo pienso eso. Y ahí es una forma que yo tengo quizás de caer en cuentas, ¿no? Que el problema que estoy teniendo, sí, puede ser muy importante, pero no tanto como lo que pasó Jesús por nosotros. Y sabemos que la salida está en Dios. Entonces, creo que la clave es esa, pedirle a Dios que nos dé fuerzas. Y Dios nos va a dar la fuerza que necesitemos para lo que estemos pasando. Entonces dice en Isaías
41, del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y parecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué promesa, ¿no? Y acá lo dice. Van a venir muchos en contra de nosotros, porque saben que predicamos la verdad. Y lamentablemente este mundo está bajo la luz del maligno. Entonces nosotros nos tenemos que preparar, porque tenemos que llevar ese mensaje de luz, para que aquellos que quizás están en contra de nosotros, no tenemos que tenerle miedo, dice la palabra. Él nos va a ayudar. Pero siempre hay que ponerse bajo la voluntad del Señor. Siempre hay que pedir su guía y pedirle que nos dé la fuerza para pasar ese momento. Porque somos luz, dice la palabra. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por ese privilegio de ser hijos y por ese privilegio de poder conocer la verdad. El mundo está perdido, pero nosotros tenemos un propósito. Entonces el propósito de ser hijos de Dios es llevar el mensaje del Señor. Y tenemos que seguirle con una fe verdadera, una fe que no tiemble ante la circunstancia, una fe que tenga fuerzas, una fe que le pida al Señor fuerzas cada vez que esté temblando. ¿Cómo dice la palabra? Una fe como un grano de mostaza, ¿no? Que es chiquitito, así. Yo el otro día conocí un grano de mostaza, no podía creer. Y yo, wow, ¿qué tampoco nos dice el Señor, no? Si tenés una fe así, aunque sea así, podemos mover montañas, dice. No hay que ser grandes oradores. Ojalá sí lo podamos ser. Pero a veces creemos que porque no estamos 2 horas orando, o no estamos alabando, o no estamos en un ministerio, no nos creemos capaces de poder dar la palabra. Y no es así. Todos tenemos boca, manos, ojos y pies. Todos tenemos, ¿no? No hay ningún rengo acá. Y si está, perdón, el Señor les va a enderezar la pierna. Todos tenemos. Entonces, usemos nuestros instrumentos. El que no sabe cantar, sabe hablar. El que no sabe hablar, sabe pensar y orar, ¿no? Cierre sus ojos donde esté y ore, pídale al Señor. Está en medio de un problema, de una circunstancia, no sea parte del problema. Ore al Señor. Ve a alguien que está sufriendo, llévele la palabra. Porque tenemos la verdad. Y sabemos que con el Señor todo es posible. Entonces, primero tenemos que entender eso. No sé si alguna vez escucharon cuando dicen, para que vos estés bien con alguien tenés que estar bien vos. Es la frase que usa el mundo, ¿no? Dice, ¿cómo yo voy a estar bien con lo demás si yo no estoy bien? Qué gran error, ¿no? Entonces, yo le diría a esa persona, bueno, si no estás bien, busca de Dios y vas a estar bien y vas a estar bien con el resto. Entonces busquemos del Señor, pidámosle la salida, confiemos, tengamos fe de que va a ser. No le pongamos un tiempo al Señor para que responda a nuestras oraciones, porque va a ser cuando Él quiera. Porque en medio de esa oración va a haber un proceso en ese problema, en esa circunstancia, donde nosotros tenemos que entender que ese proceso va a ser por un fin. Porque si no estamos bien, si realmente solamente nos fijamos en el problema y no en seguir a Cristo, dejamos de seguir a Cristo para después. Porque primero estamos buscando la respuesta de la solución al problema. Y muchas veces no va a llegar tan rápido como nosotros creemos. Y todo ese tiempo que perdemos lo podemos usar en servir a Cristo, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero no es imposible. Yo les puedo asegurar que esos 2 testimonios que di fueron como los que más me marcaron en este tiempo, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que desde que yo elegí seguir a Cristo,
consciente, porque si bien yo desde los 2 años de vida que conozco el Evangelio, uno cuando es grande y se va instruyendo la palabra, va aprendiendo, ¿no? Por más que uno va desde chiquito, a mí me llevaban mis papás. Yo no elegía ir a la iglesia. Me llevaban porque conocieron al Señor y íbamos todos como familia. Yo tenía 2 o 3 años, mi papá me sentaba adelante porque le encantaba sentarse adelante para escuchar y no distraerse. Era una estrategia que él tenía porque era de fácil distracción. Entonces él se sentaba adelante y me ponía adelante. Y me acuerdo que me decía, ni un ruido, ¿eh? ¿Querés ir al baño? Vas ahora, ¿eh? Antes de que empiece la reunión. Y era así, hermano. Que no me agarre ganas al baño en el medio de la reunión porque no me dejaba. Entonces yo digo, wow, quizás fue muy estricto, pero yo obedecía a mi papá. Y gracias a esa obediencia en mi Padre terrenal, hoy puedo obedecer a mi Padre celestial. Porque con ese mismo temor, y más, porque mi Padre celestial es más aún, con ese mismo temor yo sigo a Cristo. Para mí no es ir a la iglesia y nada más. Para mí no es venir y adorar nada más. Porque si no yo lo haría en cualquier lado. Si mi vocación hubiese sido ser cantante, yo quizás no estaría acá. Yo entendí con el tiempo que a mí me gusta alabar a Cristo, no solo cantar. Entonces yo hace un tiempo elegí darle mi voz a Dios y que Él haga lo que Él quiera. Y le dije, una vez cuando me desperté de un sueño, le dije, Señor, yo quiero que de mi boca salgan alabanzas para vos y que a través de mi voz pueda bendecir a otros. Y yo creo que por eso yo pude pasar esa prueba, ese mes de difonía, porque yo entendí que mi voz no era mía, que mi voz es del Señor. Entonces, si usted entiende como hijo que ustedes son instrumentos escogidos de Dios, van a saber y van a entender cada vez que vengan a la casa de Dios que ese cuerpo presente que está sentado acá es para glorificar a Dios y no solamente porque venimos a la iglesia. Entonces yo creo que es importante eso, entender que si venimos a la casa de Dios es para servirle, es para crecer, es para edificarnos, para aprender más de su palabra, porque todos los días que vengamos vamos a aprender más cosas. No todo siempre se aprende en un domingo. El Señor siempre nos habla de diferentes maneras, pero siempre tenemos que tener en claro eso, que somos instrumentos de Él y tenemos que elegir servirle. Porque si venimos simplemente por ocupar una silla, difícilmente vamos a ver un cambio. Yo lo puedo dar por fe. 37 años de vida, desde los 12 en el camino. Hoy en mi adultez puedo decir que sirvo a Cristo porque lo elegí seguir. Entonces yo creo que es lo más lindo que uno puede hacer, como persona y como hijos. Entender el propósito que el Señor tiene. Nosotros de acá tenemos que salir y poder entender que se nos van a cruzar un montón de cosas en la calle. Pero tenemos que elegir que el Señor, en su voluntad, haga lo que tenga que hacer. Así sea un problema, así sea dar una palabra, porque cada cosa que sale de nuestra boca tiene que salir con amor. Y tiene que salir siempre que el Señor lo permita. Muchas veces por impulso decimos o queremos dar consejos y quizás el consejo no es el que necesitamos dar, porque lo damos en nuestra humanidad. Pero cuando seguimos a Cristo sabemos que todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser con temor, porque eso va a marcar a otro. A mí me marcó la palabra que me dijo mi papá. Seguí a Cristo, nunca lo abandones, nunca te apartes del Señor. Y yo, gracias a Dios y a esa palabra que fue usada por mi papá, hoy estoy acá. Para mí era impensable que yo pueda estar dando una palabra hoy, siempre lo digo, lo voy a decir siempre que me toque, porque yo era muy tímida. Yo, cada vez que quería agarrar un micrófono para cantar, se me cortaba la nota. Era imposible que yo pueda cantar algo. Entonces yo veo lo que el Señor ha hecho en mi vida y digo, gracias, Señor. Porque aún en mis circunstancias y en quizás mi poco entendimiento, supe entender que mi vida es para vos, que mi familia es para vos, que mis hijos son tuyos. Entonces yo lo quiero seguir a Él. ¿Ustedes lo quieren seguir al Señor? Amén. Entonces no sea terco, hermano. No sea terco. Abra su corazón, abra su mente.
Deje que el Señor entre, que haga lo que Él quiera. Cada vez que venga, no pierdas un segundo de lo que se escucha, de lo que se dice. Así sea una alabanza. Preste la atención a las letras, como dice el siervo. Cada letra tiene un significado. El Señor nos habla desde el momento en que oramos para arrancar la reunión hasta el momento en que nos vamos. Porque Él nos va a hablar de todas las maneras. En una alabanza, en las oraciones. Él nos va a hablar siempre. Pero si nosotros estamos dispuestos a escuchar, si no, no vamos a escuchar nunca. Vamos a venir todos los domingos y nos vamos a ir como vinimos. En Romanos 5, 3:5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántas cosas produce? ¿Escucharon, no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Ninguno. Acá una mano levantada. Muy bien, está aprendiendo. Es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién se pone contento cuando está pasando una prueba? Ninguno. Lo primero que hacemos es preocuparnos. Pero dice su palabra que nos tenemos que gloriar. Porque sabemos que Él se va a manifestar. Que si nosotros acudimos a Él, Él nos va a dar la respuesta. Y que cada problema que estemos pasando, aunque sea muy difícil, de la ayuda de Dios, todo va a ser mucho más liviano. Las cargas ella se las llevó, la más pesada, en esa cruz, ¿no? En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo escuchaba lo que decía ese hoy, Romerito, que no me equivoqué. Cuando armé el cronograma dije, lo vamos a poner a Romerito para que arranque la reunión. Con lo que a él le gusta, yo sé que le encanta estar acá adelante. Y no me equivoqué, hermanos, porque el Señor me puso, cuando estaba pensando, digo, porque no es cualquier cosa armar una reunión y poner a quienes están a cargo, ¿no? O sea, los que cantan, los que levantan la ofrenda, es todo con un temor hacia el Señor. Todo lo hacemos en reverencia al Padre. Y yo decía, bueno, para arrancar la reunión hay que orar y empezar la reunión. Entonces ya, vamos con el S. Y el S dijo algo tan importante, ¿no? Él decía, a veces me pongo solo el casco. ¿Cuánto no hacemos lo que hace el S? ¿Cuánto a veces nos salimos corriendo porque estamos apurados y dejamos media armadura en la casa? Yo a veces ni me la pongo, me olvido. Y digo, Señor, perdón. Y voy orando en la camioneta, de a poquito me voy poniendo el casco, me voy poniendo, ¿no? Y no, y tiene que ser todo lo contrario. Lo tenemos que tener ya en nuestra vida incorporada. Y antes de salir, prepararnos. Porque sabemos que cuando salimos nos vamos a encontrar con un montón de cosas. No es que salimos con la canastita, a los Heidi, y salimos cantando por jardines de flores, ¿no? Capaz que muchos salen con canastita, pero guarda con la canastita porque la agarramos fuerte, porque sabemos que afuera capaz que viene uno y te la quiere sacar. Entonces, creo que hay que armarse, ¿no? Hay que ponerse la armadura que el Señor nos dio. Él nos da toda la herramienta, en su palabra está todo. Antes de salir hay que orar, hay que encomendarse al Padre. Hay que orar por los hijos, los que tenemos hijos. Yo siempre, a veces me olvidaba y el Señor me fue retando de a poquito con todos los hijos que tengo. Digo, Señor, bendice a todos mis hijos. Porque ya estoy en la etapa que le cambio los nombres, hermano. Ya Valentino, Franco, pobre, la única que zafa es Brenda porque es nena. Pero todos los varones, todos tienen distintos nombres. Uno piensa los nombres, pero después les dice cualquier nombre. Estoy en esa etapa en la que yo decía, mami, mi mamá me decía todos los nombres y después me decía el mío. Yo decía, mami, mírame, soy yo. Y yo estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, cuando hay multitud en la casa, pasa. Les va a pasar que tenga multitud. Entonces yo digo, Señor, te encomiendo a mis hijos. Los dos más grandes van primero a la escuela, van a la primaria. Yo le pido por ellos que Dios les dé entendimiento, que ellos todos puedan aprender, que cada problema que les pase, que tengan esa rapidez de acudir a Dios, ¿no? Y yo siempre les digo, ustedes pídanle a Dios.
Si están en la prueba, pídanle a Dios que Dios le dé la sabiduría para poder dar bien ese examen. Si hay un compañerito que viene y les cuenta que la está pasando mal, pídanle que oren, que el Señor está, díganle que Dios, o pídanle, quieren que oremos, yo oro por vos. Y a mí vale, muchas veces, así de chiquito con 6 años, muchas veces me he dicho, mami, vos sabés que fulanito me dijo que su hermano está enfermo, que está mal. Yo le dije, yo voy a orar por vos, con 6 años. Y yo le digo, bueno, está bien. Ahora está como más cómplice de papá. Ahora le cuenta todo a papá, a mamá no. Pero bueno, es varón, pongámosle que está aceptado. Tengo a mi Brenda que es nena y viene conmigo. Pero eso, ¿no? Que ellos sepan que tienen esa herramienta súper importante, que es acudir a Dios, que Dios es todo. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que todos los problemas no son nada. Y si a ustedes les sirve ese ejemplo, a mí por lo menos me sirve. Cada vez que estén pasando por algo, piensen en todo lo que tuvo que pasar Jesús. Imagínense en esos clavos atravesando esas manos, esos pies, esos latigazos, rasgando esa piel, ese dolor cuando lo traicionó su amigo, su discípulo, ese beso que en vez de ser un beso de amor fue un beso de traición. Piénsenlo. Van a ver que lo que estén pasando en ese momento no es nada. Y lo primero que van a hacer es darle gracias a Dios. Y ahí es donde vamos a hacer lo que dice su palabra, nos vamos a glorificar en la prueba. Porque sabemos que es pasajero. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos poner un tiempo. Que el Señor sabe cuánto tiempo va a ser. Así sea prueba de salud, así sea prueba económica, o distanciamiento en familia, lo que sea, cualquier cosa que sea, el Señor está con nosotros. Él nos da la salida. Pero nunca se olvide de pedirle a Dios en su oración que se haga su voluntad. Porque si hacemos lo que a nosotros nos parece, nunca va a salir como es. Siempre nos va a ir peor. Cuando es la voluntad de Dios, a veces no nos gusta. A veces la voluntad de Dios quizás para nosotros no es la mejor, pero Él sabe y entiende por qué pasan las cosas. Pidámosle la guía a Dios para que cada cosa que hagamos la podamos hacer en su voluntad, que no nos manejemos solo. Tenemos a un Dios que nos escucha, tenemos un Padre que nos ama y tenemos 2 siervos preciosos que tienen un amor incondicional hacia su iglesia. Entonces yo no me voy a cansar nunca de decirlo. Acérquense, pidan oración, hablen con sus siervos, hablen con nosotros que somos los diáconos. Nunca les vamos a decir no podemos, porque el Señor nos puso para algo. Y si ustedes están pasando por alguna prueba, alguna circunstancia, no se quede solo. Ore a Dios y pídale a otro hermano que ore por usted, porque somos un cuerpo. Y si nos movemos solo, ya sabemos el desenlace. Pero si caminamos todos juntos y nos damos de la mano y oramos todos y le pedimos a Dios que nos ayude, ese problema, aunque sea el más grande del mundo, aunque sea el problema más grande que nos esté pasando, van a ver que con el Señor todo es posible. Yo sé que voy a dar testimonio en algún momento, cuando Dios quiera, de esa prueba que estamos pasando hace un tiempo, y sé que me voy a glorificar en la prueba, y sé que el Señor se va a manifestar. Pero eso va a ser para otro capítulo, no para hoy. Entonces yo los animo, hermanos, a que se glorifique, a que esté contento más allá de las pruebas y de las circunstancias, y a que acudan al Padre. Él nos va a dar todo lo que nos haga falta. Él nos va a ayudar, porque Él nos ama. No sé qué prueba estarán pasando ustedes, no sé qué es lo que les estará pasando, pero yo sé que si el Señor me dio esta palabra es porque lo están necesitando. Entonces yo los animo y me animo a que como cuerpo de Cristo, todos juntos, podamos orar y pedirle al Señor que si es su voluntad, cumpla el propósito en nuestra vida. Que si es su voluntad, esa petición que ustedes tengan sea respondida cuando Él quiera, pero que nos dé las fuerzas para poder soportar. Pidámosle al Señor con fe, agarrémonos de su mano y les puedo asegurar
que vamos a tener muchos testimonios acá. Y después del testimonio. No sean vergonzosos. Después se van a acostumbrar y van a venir y van a orar y van a... Porque todos ustedes tienen un propósito y el Señor los va a usar. Yo ya les digo, yo era una persona muy tímida, muy vergonzosa, muy de que, no, delante del público, delante de la gente, no, más de 2 ya me daba vergüenza y miraba al piso. Y los que me conocen, desde que llegamos a la iglesia pueden dar fe también, que me sacaban palabras a tirones. Y hoy en día doy tantas gracias a Dios de poder estar acá y de poder darles una palabra de aliento a ustedes. Así que agárrese de lo que el Señor les haya dicho hoy y aférrese a esa palabra. Pídale al Señor fuerzas, porque Él se las va a dar. Él está esperando que ustedes lo hagan, nada más. Dios nos ama, Él está ahí, pero Él necesita que nosotros demos ese paso. Y para dar ese paso lo tenemos que pedir y buscar. Amén. Entonces yo los animo ahora a estar de pie y que si quieren pasar acá adelante, pasen. Vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle al Señor. Si no se animan a pedirle a la persona que esté por orar por usted, cierre sus ojos y ore. Por esa necesidad, por esa circunstancia, por ese problema que esté pasando. El Señor está con nosotros y Él nos va a dar la salida. Él nos ama y nos quiere abrazar. Entonces, anímense, hermanos, a pedirle al Señor la fuerza que necesita, porque Él le va a dar lo que usted necesite. Pero búsquelo de verdad. Abra su corazón y pídale al Señor que Él lo va a hacer. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que siempre está con nosotros. Entonces, anímese y pídale al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu espíritu. Te damos gracias por mis hermanos, Señor, por tu palabra, Señor. Yo sé que tú estás hablando a cada uno de ellos en esta noche. Tú les quieres hablar, Señor. Tú le estás dando palabra de aliento, Señor. Te pedimos que tú estés dando fuerza, Señor, a mis hermanos. No sé las circunstancias que estén pasando, Señor, pero sé que hoy, Señor, necesitaban esta palabra, Padre Santo. Te damos gracias porque tú nos respondes, Padre. Te pido que los ayudes, Señor. Que tú le estés dando aliento, Señor, a mis hermanos para seguir adelante, Señor. Quebranta sus vidas, sus corazones, Señor, en esta tarde. Que puedan, Señor, abrir su corazón a ti, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Un Padre que nos abraza, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a seguirte, a no temblar, Señor, ante la prueba, Señor, a no tener miedo, porque tú nos das fuerza como las águilas, Señor. Tú nos vas a levantar, Señor. Nos van a querer correr, nos van a querer amedrentar, Señor, pero tú nos das la fuerza, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y con tu Espíritu Santo, Señor, te queremos seguir, Padre Santo. Por eso te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en esta tarde, en esta reunión. Te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, y te adoramos, Jesús. Gloria a tu nombre, Santo Rey.